Por primera vez en su historia, España retiró definitivamente a su embajadora en Argentina, luego de que el presidente de este país, Javier Milei, se rehusara a disculparse tras acusar de corrupta a la esposa del presidente español, Pedro Sánchez. Bueno, esto fue lo que anunció ayer el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Luego de esta decisión, el mandatario argentino, si bien mantiene su embajador en España, ha elevado aún más el tono. ¿Cuánto afecta esta situación a las relaciones entre ambos países? Bueno, para saberlo, ya estamos en contacto con Lorena Suárez, secretaria general del Partido Socialista Obrero Español, colectividad a la que pertenece Sánchez en Argentina. Lorena, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias a vos. Lorena, ¿qué significado tiene por la historia y los vínculos de distinta índole entre Argentina y España el haber llegado a este nivel de las agresiones por parte de Milei y a la decisión de Pedro Sánchez de retirar a la embajadora? Bueno, y es muy grave. Es muy grave y no tiene antecedentes, por lo menos en la vida democrática de la Argentina. Y la verdad es que nos angustia, nos preocupa y nos desagrada. Pero bueno, creo que el mundo asistió con este exabrupto del presidente de la Argentina a lo que los argentinos, yo soy doble nacionalidad, soy argentina y española, a lo que los argentinos y argentinas estamos sometidos todos los días, que es no solo la cuestión ideológica, que uno puede tener diferencias ideológicas, diferencias políticas, eso es parte, digamos, de la democracia, pero además estas formas, ¿no? Estas formas, hoy lo escuchaba con otras cosas, con otros temas económicos y de leyes, escuchaba la radio y a la mañana antes de charlar con ustedes, y es muy común cuando explica algún tema, por qué tomó una decisión, que incluya en sus discursos insultos, agravios. Y la verdad que eso a mí me preocupa mucho en la vida democrática, porque me parece que no se debe perder el marco del respeto y el marco de la cordialidad. Porque si tus ideas son las que vos considerás que son las correctas y las defendés, me parece que el insulto y demás hablan de ciertos formatos que no tenemos que naturalizar. Y lo que sucedió el fin de semana en España es muy grave porque es un mandatario que representa a todos los argentinos y argentinas, incluso a los españoles y españolas que vivimos en Argentina, que somos una comunidad muy grande. Vos sabés que España tiene 3 millones de españoles y españolas viviendo por distintas razones fuera en el mundo, digamos, fuera de España, y de esos 3.700.000 estamos en Argentina. Entonces no es que es una cosa menor o un colectivo insignificante, sino que somos un colectivo muy grande que además ha establecido raíces en Argentina. Acá estamos llenos, en todo pueblito o en ciudades grandes también. En Argentina tenemos centros españoles, centros de cada comunidad. Obviamente la comunidad más grande es la gallega, pero tenemos comunidades españolas de fomento, de centros culturales. O sea, la cultura española y la historia española y los vínculos con España siempre han sido muy, muy fuertes. Entonces duele, la verdad que lo que está pasando duele mucho. Lorena, justamente estamos en comunicación con la audiencia también y nos preguntan si tenemos posibilidad de verte mientras hacemos la entrevista. Yo no sé si vos podés prender la cámara, así te vemos. Como no los veo a ustedes, pensé que era sin cámara. Sí, no hay problema. Perdón, es una desventaja que le ponemos a los entrevistados y las entrevistadas. Bueno, no hay problema. Me maquillé y todo. Así Qué bien, genial. Lorena, pasando a la pregunta siguiente, bueno, ¿cuánto es que puede afectar esta situación a las relaciones, no solamente diplomáticas, sino económicas? Y bueno, yo la verdad que espero que no escale esto y que, digamos, que se pueda enfriar y que en algún momento se puedan sentar y que pueda volver el embajador o embajadora de España a la Argentina. La verdad que creo que si hiciéramos una consulta popular en Argentina sería lo que queremos todos. Me atrevo a decir eso, ¿viste? Porque por más que hayan sido no sé, cuestiones que tuvieron que ver con lo diplomático, como te decía recién, España es muy cercana, entonces todos tenemos alguna posición al respecto, ¿no? Y la mayoría
está alarmado, incluso quienes votaron a Milei, dicen, no puede ser esto, ¿cómo está pasando? Yo me encuentro con gente en la calle que sabe que soy española o que soy referente en el PSOE de Argentina y todo el mundo me comenta, che, qué desastre, qué va a pasar. Hay una preocupación, ¿no? Pero bueno, otra de las preocupaciones muy grandes es cómo puede afectar a la Ley de Memoria Democrática, que les comento por si no sabían, la Ley de Memoria Democrática fue una ley muy, muy beneficiosa para toda la comunidad española que recibimos fuera de España, porque primero que nada reconoció como un delito al franquismo, y en ese sentido, si hay un delito hay víctimas, y en el artículo 8 lo que permite es reconocer el derecho a la nacionalidad a nietos, nietas, incluso bisnietos y bisnietas de españoles. Entonces, eso me parece que genera mucha preocupación. He recibido en redes sociales muchas consultas sobre ese tema, porque los consulados están con citas, hay mucha demanda, hay 300.000 españoles y españolas en Argentina que están esperando con condiciones de acceder a la nacionalidad, y que al haber retirado la embajada me preguntan si también los consulados van a cerrar, si esta ley queda en suspenso. Bueno, yo la verdad que la certeza no la tengo. Por ahora no se han cancelado esas citas, Lorena. No se han cancelado, no tenemos ningún comunicado al respecto, así que yo quiero transmitir tranquilidad, pero también saber que no es algo entre Milei y Pedro Sánchez esto, ¿no? Es algo que nos involucra, porque si los consulados cancelan las citas, no quiero hacer terrorismo, pero es una posibilidad que tenemos que analizar. Esos trámites van a quedar en suspenso y la ley tiene un plazo que vence en octubre del año que viene. Entonces, si me preguntas a mí, yo creo que eso no va a pasar, conociendo a mi partido y las banderas que enarbola el socialismo, que por algo promulgó esta ley. Creo que eso no va a pasar, creo que hay una fuerte posición en relación a garantizar derechos, y esta ley es un derecho, entonces no vamos a cercenar los derechos de los ciudadanos españoles y españolas, pero sí que tenemos que evaluar en su gran dimensión lo que está pasando. Y por otro, o sea que si esto escala, yo no descarto que eso pueda suceder. Y después todo lo que tiene que ver con los empresarios que ya se pronunciaron también en contra de estas declaraciones, y eso que es algo que me involucra. Y sí, porque si un empresario español retira sus inversiones de Argentina o sus sedes de sus empresas, esos son puestos de trabajo. Entonces, ya ha habido pronunciamientos en este sentido, Lorena, en la jornada de ayer. Sí, los ha habido, y en ese sentido creo que es algo que tenemos que tomar dimensión, y que me preocupa porque finalmente también, si lo queremos evaluar desde una cuestión de género, es una riña hasta machista, ¿no? Porque la compañera de Pedro Sánchez, que es Begoña Gómez, ha sido difamada con todo esto. Justo el día que Milei pronunció esas palabras tan agraviantes, la Guardia Civil sacó un comunicado diciendo que no encontraba pruebas, ni siquiera está imputada en esa denuncia, fue toda una operación de prensa, y además se trata de una mujer que no participa en política. Entonces, la verdad que es muy de poco caballero haber dicho lo que se dijo, y ni hablar de el agravio a una persona que lo único que hace es acompañar a su esposo en una carrera política, exitosa por otro lado, pero que no es una persona que esté involucrada en política, que sea candidata a nada. Entonces es bastante grave también desde el punto de vista de la cuestión de género, ¿no? Porque es como medio aleccionador también, ¿no? Podemos ir por las mujeres, podemos ir por tus hijos, podemos ir por cualquier cosa, o sea, vale todo. Me parece que eso es lo que... Después, si te gusta Pedro Sánchez, no te gusta Pedro Sánchez, bueno, eso es su segundo plano. Pero me parece que acá lo que nos tenemos que pronunciar es en contra de estas formas, ¿no? De que en política y en la vida social no vale todo, porque además, ¿qué mensaje le estamos dando a los jóvenes y a los niños, ¿no? Si un presidente puede ir a insultar a otro, no sé, a mí me parece que requiere una reflexión.
Lorena, y si vamos un paso más atrás, ¿qué valoración haces del viaje que hizo Milei a España al foro de la ultraderecha liderado por el Vox, teniendo en cuenta la investidura de Milei? Bueno, creo que fue bastante desprolijo, porque fue como jefe de Estado con recursos públicos de todos los argentinos y argentinas para participar de un acto político en campaña, porque además están en campaña en Europa, sabes que estamos votando ahora, eligiendo nada más ni nada menos que a los representantes al Parlamento Europeo. El 9 de junio en España y bueno, en toda Europa hay elecciones, entonces participó de esa cumbre de ultraderecha, que estuvo también la referente de Italia, el referente de, bueno, distintos países, de Portugal, y bueno, encabezado por Vox. Bueno, me parece que hay una necesidad del presidente de Argentina de querer liderar ese espacio, de ponerse, o sea, de hacer más que lo que le piden, ¿se entiende lo que quiero decir? O sea, de bueno, andá y participa del acto, no solo voy y participo del acto, lo hago con fondos públicos y no sé qué, sino que además voy, no me entrevisto con el presidente, que es de buenas costumbres. O sea, si yo voy a tu casa, lo primero que hago, por más que vaya a hacer cualquier otra cosa, es saludarte porque sos el dueño de casa, entre comillas, no es una metáfora lo que estoy diciendo. Uh-huh. Entonces, si él va a un país como con una investidura presidencial, no se entrevista con el presidente, se reúne con la oposición, participa de un acto de campaña y encima insulta al presidente y a su mujer, me parece que... Preguntarte, Lorena, justamente ahora decías, bueno, con recursos públicos además, porque hay acá una cuestión que quizás pueda ser menor al lado de todo lo que se desencadenó después, pero es en el avión en el que viaja Milei, por ejemplo. Sí, bueno, hay una denuncia de una fuerza política, que ahora no recuerdo cuál es, hay una denuncia para que eso se investigue y que se ponga un freno. Después también hay acá en diputados, también estuve leyendo que se va a convocar a la canciller, a Mondino, para que dé explicaciones de todo este comportamiento y además de cuál es la política con España que tiene planteada. Digamos, hay alguna reacción de las fuerzas políticas, por ahí no toda la que esperamos, pero hay una reacción. Hubo muchos comunicados pronunciándose en repudio de lo que pasó, de muchas fuerzas políticas, tanto de Argentina como de la región, porque esto tomó una dimensión internacional, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y a mí eso me parece que está bien, que tiene que ser analizado, pero te repito lo que te dije hace un rato, ¿no? Me parece que hay como una naturalización de estas cosas, porque un presidente que además hizo campaña con el tema de la austeridad, que iba a viajar en aviones comerciales, lo cual a mí, yo no estaba de acuerdo con eso. Para mí una investidura presidencial tiene que viajar en el avión presidencial, no puede estar perdiendo tiempo en una cola en un aeropuerto, no puede, digamos, además hay cuestiones de seguridad. Si me preguntás a mí personalmente, yo no estoy de acuerdo con que un presidente tenga ese grado de austeridad. Ahora sí que si va usando recursos públicos, porque todo eso se fue perdiendo, ¿no? Al punto de viajar a otro país en campaña y con recursos públicos, y en un avión presidencial y alojándose en un hotel de lujo, bueno, en un país que está con un 55% de pobreza la población, ¿no? Eso también hay que resaltarlo. Uh-huh. No digo que él sea el culpable de eso, pero sí es el responsable de tener que resolverlo, digamos, ¿no? Que para eso se lo votó. Ahora, Lorena, si pensamos en esta decisión de Sánchez, ¿no? De sacar a la embajadora española de Argentina para, bueno, como cierta medida, ¿esto no es de alguna manera darle como visibilidad y relevancia al presidente argentino de alguna manera? No, yo creo que tiene que ver con un estilo de Pedro, de que hay límites en política que él no va a aceptar. Así lo hizo cuando fue hace un par de semanas, un mes creo, cuando tuvo esas denuncias de su mujer, a su mujer. Él decidió tomarse 5 días para pensar, incluso llegó a plantearse la posibilidad de renunciar. Es una persona que tiene valores humanos, es una persona que tiene códigos, y me parece que esto también tiene que ver con eso, ¿no? Como diciendo, bueno, yo te banco todas, pero esta no. Me parece que ahí es un mensaje en ese sentido. No me parece que esté pensando porque incluso lo quiere llevar
estuve viendo también, quiere llevar el debate a la Unión Europea. Y creo que tiene que ver con esto que venimos charlando, con las formas. Después, te puede gustar o no, puedes tener un proyecto político enfrentado, pero eso no quiere decir que no pueda haber un diálogo, un intercambio, ni que esté permitido el agravio, la difamación, la mentira y el insulto. Lorena, hay un análisis que surge allí, ¿no? Por parte, y también, bueno, algunos dirigentes y también de algunos periodistas escuchábamos ayer de Argentina, de que también Pedro Sánchez, justamente al llevar esto a la Unión Europea y demás, es una forma de hacer su propia campaña pensando en estas elecciones europeas. ¿Cómo ves tú esta situación? Bueno, a ver, en campaña están todas las fuerzas políticas. Lo que no entiendo es por qué Milei está en campaña, porque son elecciones europeas. Pero bueno, yo no lo leo en ese sentido. Me parece que no necesita Pedro hacer esto, digamos, en el marco de esta campaña. Creo que hay una lista y una propuesta para ir al Parlamento Europeo que son muy sólidas, muy firmes y en todo caso, bueno, tendrá que ver con una disputa también política. Creo que tiene que ver con politizar esto, eso sí. Si vos me preguntás, yo creo que más que de campaña tiene que ver con que, bueno, que esto se haga político. O sea, discutamos de política, esto no es algo personal hacia mí. Claro, que es en lo que hizo hincapié Milei ayer, ¿no? En esta entrevista con La Nación, cuando decía, en realidad lo que hace es elevar una cuestión que es personal a un conflicto nacional, y eso es una vergüenza, no va a ser el hazmerreír. Es que justamente esa es la diferencia, que no es un tema personal, es un tema político. Vos fíjate cuando él dice las barbaridades que dice del socialismo y se burla, y dice, cuando llega a Buenos Aires, tuitea que llegó surfeando una ola de lágrimas socialistas. Bueno, todas chicanas y agravios que bueno, qué sé yo, un presidente, una cosa de un chico de 15 años que está en las redes, o de, no sé, un militante, hasta de un referente, pero de un presidente de la nación. ¿Y crees, Lorena, que estas agresiones de Milei son un hecho puntual o que se enmarcan en una forma en la que se está encarando la política exterior argentina? Bueno, ya lo demostró eso, no lo digo yo. Ya se peleó con López Obrador en México, se peleó con Maduro en Venezuela. Y sí, yo creo que tiene que ver con esto que planteábamos recién, de querer de alguna manera ser el representante de la ultraderecha en el mundo. O por lo menos plantearse así. ¿Y qué tan cerca está de eso? Porque digo, él insiste en esto también, ¿no? Yo soy el segundo líder mundial. Y de hecho se lo recibe con mucho aprecio, ¿no? En España, allí con Giorgia Meloni, con Orbán. Y a mí me preocupa porque las banderas que enarbolan, no sé, en el caso de Vox, o sea, son negacionistas de la guerra civil, negacionistas de que hubo un exterminio en España, y la verdad es que a mí que esas fuerzas políticas triunfen o tengan algún asidero en la población me parece grave. En el caso de España yo creo que lo de Vox también representa cierta desesperación, ¿no?, en hacer esto, porque la verdad es que las urnas no les estuvo yendo bien. Y claramente es político todo esto porque representan dos modelos de mundo distintos. Y hoy Milei, que es el que es presidente y que, digamos, y que está llevando a cabo estas políticas tan, digamos, opuestas a las que lleva adelante Pedro Sánchez, que tienen que ver con, primeramente, con el rol que se plantean del Estado, ¿no? Porque Pedro Sánchez está desarrollando las políticas públicas en España centrado en un estado de bienestar, en un estado fuerte, en un estado que cuida a su población, en un estado humanitario. Y tengo, no sé, no te quiero copar el programa, pero tengo una lista enorme de derechos a los que ha accedido la ciudadanía española, incluso los indicadores económicos. Le está yendo bárbaro a España, a niveles de crecimiento que no existen en la Unión Europea. Digo, todo eso es un modelo contrario y exitoso. En el caso del otro modelo, que se basa justamente en que el Estado es un estorbo, el Estado hay que achicarlo o incluso destruirlo a su mínima expresión, y bueno, y ahí no sé, recién empieza este gobierno, ojalá que le vaya bárbaro, yo que más quiero, que soy argentina, pero la verdad es que no confío en esas recetas. Nosotros los argentinos ya las vivimos muchas veces. Las recetas neoliberales con un Estado débil lo que ha hecho es
beneficiar a los grandes empresarios, a los monopolios y poco al pueblo. Uh-huh. Lorena, hablabas hace unos minutos de la posibilidad de que este tema llegue a la Unión Europea, ¿no? ¿Se puede ver perjudicada entonces el tema de la negociación entre los bloques? ¿Se puede ver perjudicado el Mercosur entonces, de alguna manera? No lo sé. El Parlasur se pronunció, o por lo menos un sector del Parlasur se pronunció y repudió todo esto. Yo creo que lo que más que esto, lo que puede llegar a perjudicar esa alianza es cómo salgan las elecciones en Europa, cómo salga el resultado electoral, digamos, cuáles son los bloques que queden constituidos más fuertes. Eso es lo que más peligra el intercambio. Y además, ¿qué tipo de intercambio? ¿No? Porque hacernos esas preguntas. Me parece que es una oportunidad para todos los españoles y españolas, incluso los que residimos fuera de España, para participar de esta elección, que no es cualquier elección, que se juegan muchas cosas, entre ellas el acuerdo con el Mercosur. Y bueno, me parece que está claro estos dos modelos de mundo que recién planteaba, ¿no? Yo lo que, si alguien con nacionalidad, tanto en Uruguay como en Argentina, nos están escuchando y reciben el sobre para poder votar, les pido que lo hagan y que lo hagan a favor de este modelo que planteaba recién, porque la verdad es que las derechas y las ultraderechas están haciendo mucho daño en el mundo. Lo estamos viendo en Israel, lo estamos viendo en Europa también, en Estados Unidos cuando gobernó Trump, que casi termina con un golpe de Estado, tomando el Capitolio. Digo, son formas muy violentas que rozan lo antidemocrático. Lorena, Milei ha planteado que esto es algo planificado por el kirchnerismo, ¿no? Hablando de que es algo que sale de Argentina. ¿Cuál es tu respuesta a este planteo? La verdad que yo lo que vi es que él fue e insultó a un presidente. O sea, esto es una reacción a una acción. No sé dónde está el kirchnerismo ahí. Aparte, pero yo no sé, que yo tenga conocimiento, no hay vínculo muy cercano, digamos, entre el kirchnerismo y el socialismo español. Hay vínculos protocolares, pero no hay una alianza como la hay entre Vox y La Libertad Avanza. Claro, lo que planteó Milei es que Alberto Fernández estaba asesorando a Pedro Sánchez. Pero si Alberto Fernández es kirchnerista... No, ya lo sé, pero digo, él hacía el vínculo por ahí, ¿no? Es cualquier cosa, es tratarnos a los que analizamos la política y los que participamos en política, es tratarnos de seres poco capaces de decir una cosa así, porque no es así. Esto fue una reacción del gobierno español frente a unas formas muy poco felices de manejarse en un país hermano. El kirchnerismo no tuvo nada que ver con eso. Lorena Suárez, secretaria general del PSOE en Argentina, muchas gracias por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes y que estén muy bien. Gracias. Nada que perder.